Muy bien, continuamos con la serie Corrigiendo los errores y el desorden moral. El apóstol Pablo lo hizo en la iglesia de Corinto como un modelo, pero lo hace para la iglesia universal, para la iglesia de todos los tiempos. Y hoy el apóstol Pablo nos va a enseñar cómo responde a las dudas y a las preguntas que le hicieron por escrito, y aunque esa carta no aparece aquí en la Biblia, le hicieron muchas preguntas acerca del matrimonio, acerca de la soltería, acerca de las viudas, de los viudos, acerca del divorcio, acerca de los problemas matrimoniales. Y es muy interesante porque el apóstol Pablo dedica prácticamente todo el capítulo 7, que vamos a estudiar por partes, dedica especial atención precisamente las instrucciones a estos diferentes grupos, a los solteros, a los casados, a los viudos. Pero hoy vamos a hacer una introducción general sobre todo el capítulo. Y por eso hemos titulado la predicación Pablo, el matrimonio y la soltería. Y una de las cosas que más nos impresiona es que el apóstol Pablo fue el que más recibió revelación divina acerca del matrimonio cristiano. Pero es singular porque él, cuando recibe la revelación, él está soltero. Y se ha estudiado mucho acerca de la vida, de la obra, de las enseñanzas de Pablo, y no se encuentra de manera categórica algún pasaje donde diga que él estuvo casado antes. Pero hoy vamos a ver a la luz de estos versículos realmente la postura de cómo el apóstol Pablo estuvo casado, prácticamente enviudó y no volvió a casarse. Es para que nosotros tengamos clara esa enseñanza y esa doctrina y nunca más tengamos duda realmente si el apóstol Pablo fue casado o no fue casado. Y cómo es que el apóstol Pablo recibe todas las instrucciones del Señor. Así que todavía hoy hay un desacuerdo. Unos dicen el apóstol Pablo nunca estuvo casado y otros dicen el apóstol Pablo fue casado y enviudó y luego no se volvió a casar. Entonces vamos a ver en varios pasajes de la Escritura que están aquí en el material, entendiendo bien el idioma griego y cómo se entendían estas palabras, viudos, solteros, casados, y vamos a llegar a la conclusión que les he mencionado. Así que el primer punto que vamos a ver es que el apóstol Pablo se pone en la categoría de ser soltero. En 1 Corintios 7:8 dice así: a los solteros y a las viudas les digo que sería bueno que se quedaran como yo. Cuando dice que se quedaran como yo, esa expresión misma ya nos da un indicio de que él, cuando el Señor le salvó, se quedó en el estado que estaba. Pero antes había estado casado. Todavía no lo dice claramente el texto, solamente es un indicio. Así que el primer punto que vemos ahí en 1 Corintios 7:8 es que Pablo se dirige a un grupo de personas que no están casadas en el momento de su escritura. Se refiere a los solteros y se refiere a las viudas. Segundo, él les instruye a permanecer en su estado de soltería si es posible. Y de hecho esa recomendación la da en otra carta, donde él dice, si fuiste llamado siendo soltero, pues no te preocupes por casarte. Si fuiste llamado, si fuiste salvo siendo casado, no te divorcies. En el estado en que, en relación al estado civil, él dice, quédate como estás. Por ejemplo, eso se aplica también cuando una pareja no creyente viene a la iglesia o es evangelizada y uno de ellos acepta al Señor. Entonces la instrucción es, bueno, tú
que has recibido ahorita a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador personal, no te separes de tu marido que es inconverso. Quédate en el estado en que fuiste llamado, confiando en que el Señor va a convertir al marido. Vemos también que el apóstol Pablo les instruye o les anima o les sugiere a permanecer en su estado de soltería, si es posible. ¿Por qué el apóstol Pablo da esa instrucción, los anima? Hay que entender un poco el contexto histórico en el que se estaba viviendo. El apóstol Pablo y los creyentes, los apóstoles, la iglesia del principio, estaban viviendo en una época de persecución terrible, en la que era preferible estar soltero y no casarse y adquirir compromisos y luego sufrir una persecución terrible. Porque en el momento que se convertían, las familias, las personas, en ese momento eran objeto de persecución de los mismos hermanos, de la misma familia y de los mismos israelitas. Los primeros que se convirtieron fueron judíos, fueron israelitas. Entonces Él les dice, por favor piénsenlo bien, porque ahorita ustedes serán perseguidos, algunos serán desterrados, otros serán torturados y algunos de ustedes padecerán la muerte. Así que mejor piénsenlo bien. Yo les sugiero de que permanezcan solteros. Por eso es que ahora no se aplicaría al 100% esa instrucción. Es decir, porque vamos a ver que el estado ideal, el estado que Dios diseñó para el hombre y la mujer en la edad madura es el matrimonio, no la soltería. Por eso en otro texto el apóstol Pablo dice, en este momento en que estamos viviendo tribulación y estamos padeciendo tanto, el que esté casado haga de caso que no esté casado. En otras palabras, está diciendo, el que esté casado haga como que no esté casado, pero no está diciendo desentiéndase de su mujer, ya no le dé gasto, ya no la cuide, no esté con ella. No, es decir, ustedes tienen una misión, ustedes tienen que cumplirla con la misión del Evangelio. Entonces, aunque amen y cuiden a su esposa, realmente la misión primaria es esta. Bien, cuando él agrega la frase en 1 Corintios 7:8, dice, como yo, permanecer como yo, indica que él mismo era soltero en el momento de la escritura. En otro pasaje, el apóstol Pablo les tiene que decir a otros hermanos de la iglesia que lo criticaban porque decían que no era un apóstol verdadero, que era un apóstol que no tenía mucha capacidad de comunicar el evangelio y que también se estaba aprovechando de la iglesia, pero era mentira. El apóstol Pablo tiene que decir, yo tengo derecho a vivir del evangelio y tengo derecho, dice, a traer conmigo una mujer como esposa, pero yo he renunciado a esos dos derechos. Él mira un derecho, y sí, un derecho, el casarse. Oiga lo que dice 1 Corintios 9:5. Dice así, ¿y acaso no tenemos derecho a traer con nosotros una esposa creyente, como lo hacen los otros apóstoles y Cefas y los hermanos del Señor? Tenían ese derecho, pero él no quiso hacer uso de ese derecho. Más bien prefirió quedarse como estaba. La palabra soltero se traduce del griego ágamos. Ahí está en su material. Ese es el otro punto que vamos a ver. Es muy interesante. La palabra ágamos, soltero, en el griego común, en el griego koiné, se refiere específicamente a un hombre soltero. Pero no solo al soltero que nunca se ha casado, sino al que enviudó y no se volvió a casar. Se le llamaba soltero también. Si entendemos bien esto, por eso decía que vamos a comprender que el apóstol Pablo, aunque está sin esposa, en ese momento, en su conversión y en su ministerio, y es soltero, realmente eso no lo hace decir que era soltero que nunca se casó, sino más bien que estuvo casado, pero
dejó ese derecho de volver a casarse. Y no es que Pablo se hubiera traumado con el matrimonio, no es que Pablo estuviera decepcionado del matrimonio, no es como un hermano cuando le preguntaron, mire pastor, mire maestro, ¿qué piensa usted del matrimonio? Y él le dijo, nunca vuelvo a cometer ese error, le dijo. Por supuesto estaba hablando en broma, medio en broma, ¿no? Es decir, el matrimonio también tiene sus dificultades, tiene sus bendiciones. El apóstol Pablo no estaba traumado con el matrimonio. Sencillamente entendió que después de casarse, el llamado que el Señor le hace, lo más conveniente para él era permanecer soltero por amor a Dios y por el don que le había dado para poder llevar a cabo la misión que le había sido encomendada. Así que el término ágamos solo aparece 4 veces. Es interesante, 4 veces en toda la parte del Nuevo Testamento. Y aparece en los pasajes de Primera de Corintios capítulo 7. El 7:8 que hemos leído. Si podemos colocar el 7:11, por favor. Tenemos 1 Corintios 7:11. Dice así: y si se separa, quédese sin casar. Es decir, es la instrucción que él está dando. O mejor, reconcíliese con su marido y que el marido no abandone su mujer. Ahí la palabra quédese sin casar es la palabra ágamos. Luego en el versículo 32 del mismo capítulo 7. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero, el ágamos, tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Entonces, él está diciendo que aunque en otras partes el matrimonio es el estado honroso, ideal, en ese momento él les dice, tendrán aflicción de la carne, tendrán preocupaciones, y por eso, mayormente en este tiempo de aflicción y persecución, yo les recomiendo que se queden solteros, quédense sin casar. El versículo 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, la que está soltera, pero ahí aparece la palabra doncella. Es decir, la que es virgen, que nunca ha tenido una relación sexual. Hace la diferencia entre doncella y soltera. Tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Lo que quiero decir aquí también, y lo que quiere decir el apóstol Pablo, es que, digamos, cuando se usaba la palabra soltera, se incluía a las viudas que no se volvieron a casar. Aunque ahí en el idioma, se ha traducido en el idioma castellano, viuda, realmente podía ser intercambiable el término. Ahora, cuando el apóstol Pablo habla de doncella y virgen, no solo se refiere a la soltera porque no se ha casado, sino a la que nunca ha tenido una relación de intimidad sexual. Entonces, ahí vamos a ir entendiendo con estos pasajes cómo el apóstol Pablo utiliza el término soltero. Muy bien, Pablo entonces utiliza el término ágamos para referirse a aquellos que se han casado, pero ahora ya no están casados. Ya no están casados. Entonces, cuando él dice, yo estoy soltero, no está negando que estuvo casado, sino está afirmando de que estuvo casado, pero se quedó soltero. 1 Corintios 7:11 ya lo leímos. En el 7:34 también ya lo leímos. Pero vamos a hacer alguna observación, aunque ya vimos la diferencia entre casada y doncella. En el capítulo 7 del versículo 34 hace ese énfasis. En el punto número 4, el contexto de ágamos, en 1 Corintios 7:8 está dominado por las instrucciones de Pablo a aquellos que están casados o que se han casado. Dice, en 1 Corintios 7 se divide en 3 secciones las instrucciones, que son las que vamos a ver más adelante. En el 7, del 1 al 7, se dirige a aquellos
que están casados en la actualidad. Es decir, el mensaje y las instrucciones que le va a dar para la vida del matrimonio cristiano es para los que están casados actualmente. En los versículos del 8 al 9 se dirige a las viudas, a las solteras que no se volvieron a casar. No está hablando de las doncellas, no está hablando de las vírgenes, está hablando de las solteras que no se volvieron a casar. De hecho, la palabra viudo y viuda prácticamente no existe en el idioma koiné, casi nunca se usa. Se usa la viuda y viudo en el sentido que lo entendemos ahora. Se usa la palabra soltero. Y estaba pensando que es interesante también que en las legislaciones, incluyendo la nuestra, ahora cuando una persona muere su cónyuge, aparece en su DPI, ya en la información, o aparecía en la cédula como soltero, aunque haya sido casado. Algunos se agregaban soltero por viudez, pero ahora ya se toma la palabra soltero. Es interesante. La palabra, de los capítulos, versículos 10 al 16, el mensaje que el apóstol Pablo está dando acerca del matrimonio cristiano se dirige a los esposos y a las esposas en cuestión al abandono y al divorcio. Sin duda los corintios tenían muchos problemas y muchas dudas acerca del matrimonio cristiano. Ellos venían de un trasfondo pagano, como lo hemos venido explicando. Y para ellos la promiscuidad sexual no era un problema realmente, ni era un pecado grave. Entonces, ahora que están en Cristo, ellos tienen que entender que el matrimonio es entre dos personas, una mujer y un hombre, y que tiene que haber fidelidad, y que tiene que haber, pues, unidad, armonía. Entonces, ellos tenían duda qué había que hacer con el que estaba soltero después de haber enviudado y si en Cristo se podía volver a casar. Tenían duda acerca de qué hacer con las viudas jóvenes o las viudas ya de 60 años para arriba. Por eso es que en alguna otra parte del texto vamos a encontrar que el apóstol Pablo dice, miren a las viudas jóvenes, eso ya lo dice en las cartas pastorales en Timoteo 1 y 2, dice, miren, a las viudas que han quedado relativamente jóvenes en ese estado, yo, les dice Pablo, les recomiendo que se casen. Es una recomendación del apóstol Pablo. Por eso digo, no es que el apóstol Pablo haya tenido una mala experiencia en su matrimonio y que él diga, mire, mejor el estado es soltero que el de casado. No, él dice, a las viudas jóvenes yo les recomiendo que se casen, porque he visto, interpretando el texto, que algunas hacen un voto de no volver a casarse, quieren servirle al Señor, pero de pronto, por su juventud y porque hay quienes les enamoran y les proponen matrimonio, y también por la misma disposición de la carne, paran casándose o paran pecando. Así que mejor a las viudas jóvenes yo les encargo que se casen. Contrario a las viudas ya mayores de 60 años, les recomienda que no se vuelvan a casar, que es más conveniente. Ese es el consejo de Pablo, y Pablo está hablando por el Espíritu de Dios. Pablo está hablando inspirado por el Espíritu Santo. En el punto número 6 del material dice que la palabra soltero parece ser la palabra masculina para alguien que ha perdido a su cónyuge. Es lo que venimos diciendo y estamos reafirmando. En el 7:8, volviendo al texto, hagamos es paralelo a viudos, que sugiere fuertemente que Pablo se dirige tanto a los hombres y a las mujeres que han sufrido la pérdida de un cónyuge. Esto coincide plenamente con el resto de esta sección, donde Pablo se dirige explícitamente a ambos cónyuges sobre relaciones conyugales, 7:1-7, y donde está la explicación acerca de los problemas donde hay separación y divorcio. Es por convicción, dice el apóstol Pablo, aunque él da sugerencias. Si alguien
por ejemplo, no podemos condenar a alguien que siendo mayor decida casarse de nuevo, decida enviudar. Perfectamente está claro en todo el Nuevo Testamento que una vez que la persona queda viuda, tiene todo el derecho otorgado por el Señor para volver a casarse. Eso sí, subrayado, con tal que sea en el Señor. Esa es la única condición. Y yo tengo ejemplos he visto ejemplos de hombres y mujeres de Dios que han servido al Señor. No solo fieles servidores de la congregación en algunas áreas. Recuerdo a un hombre de Dios que enviudó como a los 78 años. 78 años. Enviudar a esa edad, pues sin duda es muy, muy difícil pensar en volver a casarse. Y él durante 4 años, estuvo viviendo como soltero. Es decir, honrando al Señor, viviendo solo en su apartamento, en su casita. En el caso de él, sus hijos, ambos, todos están en los Estados Unidos. Y él estaba solo, literalmente solo. Y a esa edad ya él padecía de diabetes. Tenía que lidiar con la diabetes. Y pasó muchas penas y muchas dificultades. Él mismo lo compartió. Y recuerda una vez que se le bajó demasiado el azúcar. Él tomaba un medicamento para la diabetes. Se le bajó demasiado el azúcar y entonces cuando amaneció no tenía fuerzas absolutamente para levantarse. Y él estaba percibiendo que iba a morir. Luego él mismo hizo un pequeño esfuerzo tirándose hacia el piso para reaccionar un poco. Entonces no había quien le cuidara. Después de 4 años, entonces a los 82 años más o menos, él abrió su corazón a muchas personas y incluso me compartió a mí y me dice: hermano Rigoberto, quiero compartirle, me dice que he decidido volver a casarme. Y le voy a contar, me dice. Tan lindo hermano, ¿verdad? Y no piense, me dice, que solo es por cuestión de hormonal o porque tenga deseo de estar con alguien sexualmente, sino porque necesito compartir con alguien el resto de mi vida. Un hombre tan sencillo. Y se volvió a casar. Encontró quien se casara con él, fíjese. A los 82 años. Se casó. Y hay algunas anécdotas, y las cuento porque él las contó a varias personas. No fue un secreto, porque si no, no lo estaríamos diciendo. Y luego, y me dice, y él contaba, ¿verdad? La persona con la que se casó, él le llevaba aproximadamente unos 12 o 14 años. O sea que estaba más o menos en los 68 años, 65, 68. Y esta hermana nunca se había casado. Nunca se había casado. Y entonces él, pensando no solo en poder cuidarla a ella, en lo poco que podía hacer, podía caminar, pensaba muy bien, estaba muy lúcido, pero también él pensaba en que pudiera ella también, en esa unidad y ese amor, que él pudiera cuidarlo a él. Entonces, en su proceso de enamorarla y proponerle matrimonio, pues él se armó de valor, manejó su carrito, ya le costaba manejar un poco, pero manejó su carrito, y entonces la fue a visitar. Y la sorpresa para él es que también ella manejaba. Y entonces, en una próxima reunión que tuvieron, ella fue la que manejó su carrito y se reunieron en tal punto. Entonces dijo él: qué bonito que mi esposa también pueda, mi futura esposa pueda manejar, así que nos vamos a ayudar. ¿Qué si los dos estaban haciendo un enorme esfuerzo por manejar, pensando en que el otro les iba a ayudar a manejar? El asunto es que cuando se casaron ya no podían manejar los dos. Entonces me dice después este siervo de Dios: ¿cómo son las cosas, hermano? Me dice, hermano Rigo, me dice, fíjese que yo pues me di cuenta que el Señor, cuando me dio a mi segunda esposa,
yo pensé que ella estaba más fuerte y más sana que yo, que si estaba más enferma que yo, fíjese, hermano. Entonces yo tenía que cuidarla más. Me dice, Señor, ahora entiendo por qué me permitiste casarme con ella. Entonces él la cuidaba, le daba la medicina, él la llevaba y después pedían un taxi porque ya no podían manejar. Luego vivieron quizá unos 8 años juntos y falleció la segunda esposa y él estaba vivo. El asunto es si se volvería a casar otra vez, ¿verdad? Entonces fue algo muy duro para él, fue algo muy duro. Llegó a vivir prácticamente más de 90 años, un poquito más de los 90 años, si no recuerdo mal. Obviamente vivió sus últimos 3 años, o 2 años, 3 años más o menos soltero, y el Señor se lo llevó. El asunto es que en un caso como este que le he contado, que es muy singular, hay total libertad para la persona que ha quedado viuda en volverse a casar. Pero realmente Pablo le dice, en general, a los que ya tienen cierta edad, yo les recomiendo, dice el apóstol Pablo, que no se vuelvan a casar. A los viudos y a las viudas jóvenes sí les recomiendo que se casen por cuestiones de tentaciones, por cuestiones de también, sí, de tentaciones o de caer en algún pecado sexual. Entonces, sigamos viendo lo que dice allí en 1 Corintios 7, 8. Pablo les está diciendo a las viudas y a los viudos, que realmente eran solteros, que es bueno para ellos quedarse solteros como él lo hace, si ellos no tienen dominio propio. En el 7, 8. ¿Podemos volverlo a poner si son tan amables? Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Hay que tomar en cuenta otra vez el contexto histórico. Había tanta presión y tanta persecución que era mejor no casarse y traer a tribulación a una mujer y algunos hijos, o dejar después viuda a su mujer y a los hijos sin padre. Y Pablo, como fariseo que era, y como líder fariseo, realmente la posibilidad es mínima de que haya sido soltero. ¿Por qué? Porque no lo hubiesen aceptado dentro del grupo llamado los fariseos. Ellos cumplían estrictamente la ley. Y la ley dice desde el principio dice, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, el estado honroso e ideal es el matrimonio, no es la soltería. Él la recomienda por situaciones especiales o específicas, como lo hemos explicado. En otro lugar, Pablo dice que era un fariseo y un hebreo de hebreos. En Filipenses 3:5, esta es parte de su testimonio. Y ahí él dice que no solo era irreprensible en cuanto a la ley, sino que era hebreo de hebreos, fariseo de fariseos. También él mostraba mucho celo por todas las tradiciones de los antepasados. Gálatas 1:14. Los judíos y los religiosos fariseos hacían énfasis en el matrimonio. Daban una virtud al matrimonio ya los fariseos. En el principio hubo una desviación. Jesús les recuerda eso a los apóstoles cuando ellos les preguntan, pero ¿por qué el Señor permitió que varios hombres de Dios tuvieran varias mujeres? Y dice, sí, pero al principio no fue así. El principio y el mandamiento siempre fue, y eso está en Génesis 1:26, 1:27, 1:28, donde dice, no, tiene que ser un varón y una mujer, unirse y dejar su padre y su madre y vivir formar su propio matrimonio, su propia familia. Ese era el ideal. Así que el matrimonio era la norma para los fariseos y era requerido para los rabinos. Ningún rabino, oiga bien, ningún rabino era soltero. Por lo tanto, la prohibición de casarse en el sentido estricto como una doctrina jamás es bíblica. Oiga bien, la prohibición de casarse es más bien una doctrina de demonios.
Eso está en las cartas pastorales. Timoteo le dice: vendrá el tiempo en que los falsos maestros prohibirán casarse y comer de los alimentos que Dios ha creado. Y ahí mismo en esa carta dice que todos los alimentos por la palabra y la oración son santificados. Pero les ha dicho que el que prohíba el casarse como una norma doctrinal es una herejía. Es una enseñanza falsa y hasta diabólica. Por eso es que cuando en las religiones, para poder servirle a Dios entre comillas y para poder consagrarse entre comillas al Señor, le dicen que debe de vivir una vida célibe, es una falsa enseñanza, es una herejía y es hasta contra naturaleza. Cuando se ha tomado esa ley, y en la religión tradicional tristemente es una de las que aboga por el celibato para servirle a Dios, durante cientos de años se ha comprobado históricamente que ocurren desviaciones sexuales. Porque si se les prohíbe casarse a los varones para servirle a Dios en plena juventud, el cuerpo está diseñado, Dios lo creó para que hubiese una función sexual. Las hormonas que Dios ha creado es para que haya una relación sexual. Y si se les prohíbe el celibato, entonces ocurren las desviaciones, como ha ocurrido durante cientos de años, donde ha habido el homosexualismo y también el lesbianismo. Eso ocurre. Así que los que no están casados, que son jóvenes, levanten la mano. Jóvenes y señoritas, levanten los que no están casados, levanten la mano. Pero bien arriba, hombre, bien arriba, sí, eso es. Gloria a Dios. Lo normal es que se casen. El mandamiento del Señor es que se casen y que se casen en el Señor. Demos un aplauso a los solteros, ¿verdad? Bendigamos al Señor por los solteros. No se asusten del matrimonio. El matrimonio es bueno, es bello, es lo que Dios ha establecido y con la ayuda del Señor se puede tener un buen matrimonio. Los que estamos casados, con la ayuda del Señor podemos tener un buen matrimonio. No hay matrimonio perfecto, no hay ni uno solo, ni lo habrá. Pero hay buenos matrimonios en Cristo Jesús. Siempre hay dificultades, pero mayores son las bendiciones en Cristo Jesús. Si alguno está viudo aquí, la recomendación de Pablo es: si es un viuda joven, lo mejor es que se case en el Señor. Si es un viudo o viuda de 60 años en adelante, Pablo le diría, y yo también tengo el Espíritu de Dios, diría Pablo, yo le recomendaría que se queden mejor como están. A estas alturas comenzar de nuevo tal vez sería un poco difícil, pero está en plena libertad de volver a casarse si es viudo. Y ya les conté que sí se puede, con el testimonio del hermano que se casó por segunda vez a una edad bastante avanzada, 78 años, ¿verdad? Y él, pues, aunque murió su segunda esposa, obviamente por la edad creo que ya no quiso volver a casarse, pero aún si hubiera podido casar, no está prohibido por la Escritura. Quiero invitarles a que se pongan de pie y que tengamos la certeza hoy que aquel hombre a quien Dios le dio la revelación más amplia del matrimonio cristiano era un hombre santo que fue casado, que cuando Cristo lo salvó estaba soltero, viudo, soltero, y nunca más quiso volver a casarse, no porque haya tenido un fracaso ni porque haya tenido una mala experiencia, sino porque entendió que para él la vocación y el llamamiento era servirle al Señor todo el tiempo dedicado al Señor. Así que vamos a orar y vamos a aprovechar a orar por los matrimonios, por las familias, por los jóvenes, por las señoritas que están solteros. Si hay algún viudo o viuda, vamos a orar también. Vamos a orar por las familias. Mis queridos hermanos, las familias cristianas más que nunca están siendo acechadas por el enemigo. El matrimonio está siendo acechado y atacado en el mundo entero. Si por Satanás fuera y el mundo fuera, el matrimonio ya no existiera.
Se preferiría una vida libre, libertinaje, de promiscuidad sexual e incluso se promovería aún más lo que ya es una realidad, la unión de personas del mismo sexo, lo cual es aberrante ante Dios, aberrante ante Dios. Así que vamos a orar. Si usted tiene alguna necesidad, si usted tiene alguna petición en relación a su familia, a sus hijos, a sus hijas, a su cónyuge, su familia, su matrimonio, este es el momento para que oremos y pongamos al Señor. Que sabe una cosa, los hijos de los que somos creyentes, los hijos de las familias cristianas, los hijos de los ministros, el mundo también y Satanás como que tuviesen apuntada la fuerza y la batería de ataque hacia nuestros hijos y a nuestras hijas. Quieren apartarlos del Señor, quieren que no sirvan en la iglesia, quieren desanimarlos, pero no vamos a permitirlo. Vamos a orar, vamos a poner en las manos del Señor nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros padres, los que tenemos padres o madres todavía. Vamos a orar todos y vamos a poner en las manos del Señor cualquier problema o necesidad que tengamos. Padre, en el nombre de Jesucristo, delante de ti oramos, Señor, por las familias que están representadas en este momento. Yo te pido con todo mi corazón que preserves a cada familia en unidad, que el amor tuyo, que la gracia de Jesucristo, que el poder y la comunión del Espíritu Santo sea con cada familia. Señor, que esta bendición se extienda hacia sus hijos y hacia sus hijas. Oramos, Señor, por los matrimonios que tú has unido. Señor, que puedan permanecer hasta que tú vengas o la muerte los separe. Señor, que no haya más divorcio. Pablo dice que no debe de haber divorcio. Pablo recomienda que si hay dificultades, realmente que se reconcilien. Padre, los matrimonios que puedan estar pasando algún problema, alguna dificultad, algún deterioro, alguna separación y que estén siendo atacados en el nombre de Jesucristo, oramos por este matrimonio, por esta familia, para que nos sostengas, para que podamos dar buen testimonio a las generaciones de nuestros hijos. Que nuestros hijos, Señor, puedan decir que hay buenos ejemplos de matrimonio. Que nuestros hijos, más bien, el enemigo no les haga ver que hay malos matrimonios en Cristo Jesús y que ellos tomen como pretexto esto para no querer casarse. Señor, oramos por los que puedan estar viudos. Si hay alguien aquí, viudo o viuda, o que esté escuchando a través de la radio o en la iglesia, familia de Dios, te pedimos que los consueles, te pedimos que los fortalezcas, te pedimos que los ayudes. Y sobre todo a las viudas, Señor, que ya son de edad avanzada, sosténlas, fortaléceles, provéeles, que puedan estar consoladas por ti. Señor, oramos por los varones que son viudos, que son solteros por viudez. Señor, ayúdalos, que también ellos sepan que pueden casarse con tal que sean el Señor. Oramos por los jóvenes y señoritas que están solteros. Por favor, Padre, todos los hijos e hijas de los que estamos aquí, que están solteros, te rogamos que no se equivoquen en el matrimonio. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, por tu palabra y por el poder del Espíritu Santo, para que se casen, Señor, con el cónyuge que tú has elegido desde antes de la fundación del mundo. Señor, que puedan formar familias cristianas de testimonio, que puedan formar matrimonios que te den la gloria a ti, Señor, de testimonio. Te pedimos que los guardes, que rompas toda relación de noviazgo de hijos e hijas de cristianos, de familias cristianas aquí. Señor, que no están bien, que son relaciones con impíos o con impías, que, Señor, se han enamorado de alguien que no debe de enamorarse. Padre, en el nombre de Jesús, rompe toda atadura, rompe, Señor, toda relación que no es perfecta en tu voluntad. Señor, los que somos hijos de Dios, los que somos creyentes, estamos pidiéndote y estamos creyendo que nos escuchas. Señor,
Por favor, que la nueva generación sea una nueva generación fortalecida con testimonio en Cristo Jesús. Señor, que nuestros hijos e hijas, los jóvenes que están aquí, las señoritas que están aquí, Señor, se casen y puedan permanecer unidos en tu voluntad hasta que tú vengas o la muerte los separe. Señor, que haya familias más fortalecidas, matrimonios fortalecidos, y Señor, que pueda ser una iglesia santa. Señor, que libres de pecado de fornicación, que libres del pecado del adulterio. Señor, eso no te agrada. Padre, gracias. Gracias de todo corazón. Te amamos y te bendecimos. Señor, gracias por escuchar esta oración, por todas las familias que están aquí. Señor, sostén a las familias, sostén a nuestros padres, sostén a los padres, Señor. Bendícelos también de todo corazón. Gracias por los niños que fueron presentados hoy. Señor, que ellos puedan ver un buen ejemplo en los padres, como dijimos, y que esta generación sea bendecida, Señor, y que no repita errores, que no repita patrones, sino que puedan ser unidos, Señor, en la perfecta voluntad. Y si has traído algún hombre, alguna mujer, alguna persona, algún joven o señorita que no ha recibido a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de su vida, que pueda salvarlo hoy. Si hay alguien que necesita reconciliarse contigo, tócalo también, Espíritu Santo. Si alguien por primera vez quiere aceptar a Cristo o reconciliarse, hagan conmigo esta oración de fe ahí donde está. Diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que he vivido alejado de ti, que mi vida ha sido una vida que no te ha agradado. He desobedecido tus mandamientos. Ahora me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname y te pido que me salves. Entra a mi vida. Yo creo en mi corazón que resucitaste de entre los muertos. Yo creo con todo mi corazón que resucitaste al tercer día. Te confieso con mis labios como el Señor de mi vida y te acepto como mi Salvador personal. Gracias, Jesús, por amarme y salvarme hoy. Amén.